¿Cómo están, amigos, hermanos? Que Dios les bendiga nuevamente juntos en cuanto a la palabra del Señor, que es el consejo que toda persona necesita. Dios nos creó para que tengamos comunión con Él y escuchemos siempre su voz, escuchemos su palabra, estudiemos su palabra, para que de esta forma podamos tener una vida más plena, una vida feliz, una vida en amor hacia Él, como también a aquellas personas que nos rodean. La palabra del Señor siempre es luz, es verdad, ilumina nuestro caminar, y en todas las cosas necesitamos siempre la ayuda del Señor. Bien, vamos a ver las Sagradas Escrituras en el día de hoy, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, los versículos 9 al 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 al 12. Dice así la Sagrada Escritura: Pero acerca del amor fraternal, no tienen necesidad de que yo les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen los unos a los otros. Y también hacen así con todos los hermanos que están en Macedonia. Pero les rogamos, hermanos, que procuren tener tranquilidad y ocúpense en vuestros negocios y trabajen con sus propias manos en todo lo que les he mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los no creyentes y no tengan necesidad de nada. El tema que hoy vamos a hablar es el amor fraternal. Las Sagradas Escrituras utilizan y se refieren a Dios como la fuente del amor. El apóstol Juan escribe en una de sus epístolas y dice que Dios es amor. El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, usted va a encontrar el hecho más notorio, más magnífico de parte de Dios, diciendo que Dios ama tanto al mundo que ha enviado a su Hijo Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ya que el Señor no quiere la muerte del impío, no quiere la muerte del pecador, sino que Él ama a todas las personas y quiere que todos se vuelvan a Él, y Él es paciente esperando que todos se vuelvan al arrepentimiento. Hay varios vocablos, palabras y voces que utilizaron los autores bíblicos para referirse al amor. Y vamos a hablar hoy día de cómo el texto que yo les acabo de leer tiene algunos efectos o acciones en cuanto al amor fraternal que todo creyente tiene que tener siempre presente. En primer lugar, la primera acción es que el amor se aprende a amar. Esto significa que no somos personas que nacemos con esta inclinación a amar. Más bien somos personas que Dios se preocupa y está interesado en enseñarnos a amar. El versículo 9 dice: Pero acerca del amor fraternal, no tiene necesidad que yo les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios. Fíjese, han aprendido de Dios. Cómo el Señor, cómo Dios, que es la fuente de todo amor, se preocupa y está interesado en que sus hijos, en diferentes tipos de situaciones, está Él instruyendo, enseñando, entregando consejos, entregando luz, guía, mandamientos, para que de esa forma nosotros, los que creemos, los creyentes, podamos aprender a amar. Como dije previamente, el ser humano no tiene esta inclinación a amar. Y como hemos dicho, y también hay mucha evidencia bíblica, de que Dios es la fuente de amar. Entonces, el texto dice que habéis aprendido de Dios. ¿Aprendido de Dios qué? Hemos aprendido
a amar. Al Señor Jesús se le interrogó, se le probó, se le indujo en una ocasión para si él sabía los dos mandamientos o el mandamiento más importante que Dios había establecido. Y el texto sagrado responde el Señor, dice, amarás al Señor tu Dios, amarás al Señor tu Dios. O sea, Dios no solamente espera que creamos en Él, sino que también le amemos. Y en la medida que aprendemos a amar a Dios como la fuente de todo el amor, también aprendemos a amar a las personas que están a nuestro alrededor. En este caso, aprendemos a amar la familia. La familia es la institución que Dios creó y es el elemento básico, fundamental, donde las personas, hombres o mujeres, tienen que aprender a amar. Somos nosotros los padres, en este caso, que aprendiendo de Dios a amar, le vamos a instruir, enseñar a nuestros hijos para que ellos aprendan a amar. La palabra amar acá en el texto griego es la palabra didáskalos, que tiene que ver con enseñar. Y usted sabe que muchas entidades educativas tienen planes de programa de estudio en diferentes tipos de disciplinas y de esa forma las personas que estudian obtienen competencias y las van aplicando en la medida del ejercicio de la profesión que han estudiado. Pero la pregunta es, ¿quién le enseña a amar a la persona o al individuo? Y notamos acá cómo el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo para que pusiéramos atención en esta frase. Habéis aprendido de Dios. Es Dios quien puede enseñarnos a amar. Como dije, el amor fraternal. El esposo aprende a amar a su esposa, la esposa aprende a amar al esposo, los padres aprenden a amar a sus hijos, los hijos aprenden a amar a sus padres, y así esta cadena, este círculo virtuoso del amor, hace que este núcleo hogareño se manifieste en todas las acciones, en todo el trabajo, en todas las responsabilidades y deberes familiares, en actos de amor, porque el amor es la base de una familia. Al mismo tiempo, el texto bíblico y este pasaje que les acabo de mencionar y otros textos más, los autores bíblicos hablan de que Dios está siempre trabajando con su pueblo, con sus hijos, para que ellos aprendan de Él lo que nosotros a veces tenemos falencias, tenemos necesidades. Existen algunos programas de estudio donde las personas que van a estudiar, los alumnos o los educandos, hacen pruebas de diagnóstico. Estas pruebas de diagnóstico consisten en saber qué tanto el estudiante sabe, maneja, conoce hasta este nivel. Y en la medida que va avanzando en los cursos y los años, se dan cuenta cómo el conocimiento acumulativo, el conocimiento práctico, el conocimiento ya no es tan teórico o no tanto se ignora, sino que el estudiante va teniendo seguridad y convicción frente a aquello que ha estudiado. Entonces, en las Escrituras ocurre casi el mismo fenómeno. El Señor va enseñando, va instruyendo, va educando, y en la medida que el creyente, el discípulo, va aprendiendo, va teniendo mayor convicción de las cosas que Dios quiere que aprendamos. El texto del Salmo 32:8 dice, yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Es como el Señor, como Dios, el Espíritu Santo, quiere instruirte a ti, quiere enseñarte a ti, que uno como hombre sea un buen padre, sea un buen consejero, sea un buen servidor, que también los hijos sean buenos hijos, que si están estudiando en algún colegio, vayan a estudiar. Si tienen que hacer un esfuerzo en algunas disciplinas, que lo hagan. Si tienen que trabajar después en horarios extras por razones a veces que es necesario, que lo hagan. Que la mujer que está en su casa o que tiene que ir a trabajar también por razones de compromisos y también por un contrato u otras obligaciones, que lo haga. Entonces, Dios, de una u otra forma, Él es la persona que quiere enseñarnos el amor fraternal.
También está Proverbios, donde el autor bíblico dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Fíjese, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Es decir, el hombre que es sabio y que quiere acumular sabiduría, es capaz de sentarse ante diferentes tipos de auditorio o personas para aprender, para que le enseñen. Porque uno de nosotros podría decir que ya lo sabe todo. El único que lo sabe todo es Dios. Y nosotros necesitamos aprender. Y el Señor Jesús en Mateo 11, versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros, es decir, sobre ustedes, y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. El aprendizaje, más que un conocimiento teórico en nuestra mente, es lo que el Señor desea que aprendamos en cuanto al carácter, en cuanto al fruto del Espíritu. Jesús no solamente fue una persona llena del Espíritu Santo, sino que también fue una persona que vivió el fruto del Espíritu Santo. Y aquí notamos que Jesús dice que él era una persona manso y también humilde de corazón. Y luego dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, ¿cómo una persona alterada, agresiva, violenta va a tener reposo y descanso en las noches cuando se acuesta en la almohada? Difícil, imposible, pero el creyente que mira a Jesús y abre su corazón para aprender de él, el Señor le enseñará mansedumbre y también le enseñará humildad. Citar también y recordar este texto maravilloso de Santiago cuando dice que la sabiduría de Dios es primeramente pura, amable, llena de misericordia. Dice, mire, pura, amable y llena de misericordia. Entonces, hoy día estamos viendo cómo el amor fraternal, en primer lugar, se aprende. Y es Dios, es el Señor, es el Espíritu Santo, quienes están ahí continuamente enseñándonos para que aprendamos a amar. La segunda actitud del amor fraternal es que este amor se demuestra. El versículo 11 dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparse en sus negocios y trabajar con sus propias manos de la manera como lo he mandado. Es decir, no solamente Dios quiere que lo escuchemos, sino que lo hagamos. El amor fraternal se demuestra. ¿En qué áreas podemos mencionar algunas que se demuestra este amor? Se demuestra siendo una persona tranquila, reposada, manso, como hemos dicho. Y eso es lo que el Dios espera que tengamos cuando enfrentamos algunas situaciones que a veces son difíciles, que a veces nos sobrepasan. Pero si tenemos una actitud de tranquilidad, de quietud en medio de la tormenta y tengamos confianza en el Señor nos ayudará. Al mismo tiempo, es una persona que se preocupa, en sus negocios, es decir, asume sus responsabilidades, asume sus deberes y se preocupa de trabajar ahí. No se anda metiendo en lo ajeno o en la casa del vecino u otras cosas que no son de su competencia o de su responsabilidad. La primera responsabilidad que uno tiene es esa, atender los deberes, los compromisos, en primer lugar con la persona y así sucesivamente, si es casado, con su esposa, con sus hijos, el trabajo, etcétera, etcétera. Pero van muy relacionados con la persona misma. Al mismo tiempo, el apóstol menciona ahí que tienen que trabajar con sus propias manos. Hoy día, al ir a comprar algunas cosas que uno necesita para la familia, me encontré que la persona que me atendió estaba molesta, estaba muy mal, no sé si estaba molesta porque estaba trabajando o porque hoy día algunos ya se habían ido de vacaciones o estaban celebrando ya las fiestas patrias de su nación, de nuestra nación. Entonces yo le dije, mire, dé gracias a Dios que tiene trabajo. Dé gracias a Dios que tienes trabajo. Oh, sí, dijo, la verdad que tengo que agradecer que Dios me ha dado trabajo. Y aquí está, ¿ve? Es el Señor quien nos da el trabajo. El trabajo es un mandamiento. Es un trabajo que Dios quiere que cada uno de nosotros valoremos, estimemos y lo hagamos con excelencia, primero para Dios y también para las personas que nos ven. Escucha los mandatos de la familia. Fíjese en el versículo 12.
a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera. Es decir, el trabajo, las tareas, los deberes, las responsabilidades, es muy importante que seamos personas íntegras, que seamos personas honestas y que seamos personas que a través del trabajo, de lo que Dios nos da, podamos suplir las necesidades de las cuales somos responsables. El padre, en este caso, tiene que cumplir, trabajar eficientemente en un lugar, entendiendo que Dios le ha dado el trabajo, tiene que llegar a la hora, tiene que ser respetuoso con su jefe, tiene que orar por sus jefes, en este caso, tener buenas relaciones con sus compañeros de trabajo y tiene que ser una persona íntegra. Eso es lo que Dios espera. En ningún momento en la palabra del Señor el trabajo es una carga, el trabajo es un mandamiento que Dios ha establecido, que se tiene que hacer con integridad, con esfuerzo, con dedicación, porque el trabajo lo hemos recibido del Señor. Y luego es la persona visible que nos aconseja, que nos evalúa, nos califica y que también en algunas ocasiones nos pueden tirar las orejas. Entonces, mis queridos hermanos, el amor fraternal, primero, se aprende y es Dios que nos enseña a amar. Y también el amor fraternal se demuestra y en este caso tenemos que hacerlo con acciones concretas, con tranquilidad, con quietud, entendiendo que trabajamos para Dios y que el Señor nos ayude a cumplir eficientemente y con integridad, con pureza y siempre pensando que el fruto de nuestras manos, el fruto de nuestro trabajo, también tiene que ver con cubrir la necesidad de la obra del reino del Señor y también sostener a nuestra familia. Oremos, querido Señor, como siempre estamos agradecidos de ti, que eres tú el que cada día está a nuestro lado, el que nos sostiene, el que nos cuida, el que nos ayuda y el que siempre está interesado en que sigamos aprendiendo. Como tú dijiste, Señor, en tu palabra, vengan a mí, tenemos que acercarnos a ti, tenemos que acudir a ti y aprender de ti, Señor, que tú eres manso y humilde y así vamos a hallar descanso para nuestras vidas. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.